amigos? Soy Eric Quintanar, transmitiendo para Filia, Filosofía y Acontecer, el portal en donde los filósofos opinan del acontecer. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el auditorio Pedro Ramírez Vázquez, ubicado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Canal de Miramontes 3855, y estamos reportando sobre los trabajos del coloquio internacional El significado de la filosofía en la educación. Este coloquio que se está celebrando este miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre, que precisamente hoy, que es viernes 17, termina, hoy se clausura, y esto es en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que ha sido declarado por la UNESCO para celebrarse los tercer jueves de noviembre de cada año. Es convocado por la Coordinación de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, también el Centro de Documentación de Filosofía Latinoamericana e Ibérica, CEFILIBE, igual también de la UAMI, la Asociación Filosófica de México, la AFM, el Observatorio Filosófico de México, el OFM, la Comisión de Enseñanza de Filosofía de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, que es la FISP, por sus siglas en francés, y el Senado de la República. Hemos contado en este coloquio con la presencia del secretario general de la FISP y director de la revista internacional de filosofía Diógenes, el doctor Lucas Carantino, con su conferencia inaugural titulada Educar a una ciudadanía universal con dignidad, así como otros prestigiados académicos nacionales e internacionales. Y pues es así que estamos aprovechando la ocasión, vamos a aprovechar para buscar a algunos de los ponentes, aprovechando su visita, para realizarles algunas breves entrevistas, pues en torno a la temática del coloquio, en torno a los motivos para celebrar el Día Mundial de la Filosofía y en torno a la filosofía en general. Entonces, pues vamos a aprovechar, vamos a buscarlos y vamos a realizar algunas breves entrevistas que esperamos disfruten y les resulten interesantes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente Eric Quintanar, aquí transmitiendo para Filia, Filosofía y Acontecer, el portal en donde los filósofos opinan del acontecer, y estamos aquí haciendo una nueva entrevista con uno de los ponentes que nos han acompañado en este coloquio internacional, filosofía, el significado de la filosofía en la educación. Y nuevamente tenemos aquí con nosotros al maestro Eduardo Sarmiento, que nos va a presentar a este nuevo ponente, que es uno de los dignos personajes que nos acompañan. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la clausura ya de este coloquio, de estas 3 jornadas de trabajo, celebrando a la filosofía. Ayer celebramos el Día Mundial de la Filosofía y hoy concluimos las jornadas de trabajo. Y nos acompaña aquí el doctor Luis María Cifuentes. Él viene de España, nos visita de España. Doctor, cuéntenos un poco cuál es el balance de este encuentro. Bien, para mí ha sido desde luego un reencuentro, porque he venido varias veces a México, invitado por distintas instituciones, y en este caso me ha parecido algo muy importante que la presentación de libros donde se hable de didáctica de la filosofía y el reencuentro con gente que sigue trabajando a favor de la defensa de la filosofía haya tenido un eco político diferente. El eco político es que creo que por primera vez en México, y desde luego en España nunca se ha dado ese caso, el Día Mundial de la Filosofía se ha celebrado en el Senado. Y me ha parecido también, en cierto modo, sorprendente, o bastante sorprendente, que una senadora que no tiene carrera filosófica ni profesión filosófica como la senadora Ana Gabriela Guevara, ¿no? Me ha parecido muy interesante que tenga esa sensibilidad filosófica desde su condición de atleta, ¿no? Fundamentalmente ha sido una atleta, ¿no? Eso me ha extrañado mucho en el sentido de que, y estar en el Senado también, porque en España sí que hemos ido al Senado y al Congreso, yo he estado en distintas comisiones y
y más que nada en el Ministerio de Educación. Yo he trabajado en comisiones oficiales, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, ¿no? En reivindicación de la filosofía, ¿no? Porque este problema de México también lo tenemos en España, con distinto signo y distinto significado. Allí es el problema de la ética, que ha jugado un papel de oposición a la Iglesia por parte de ellos, porque nosotros no planteamos la ética como oposición a la religión, ¿no? Pero bueno, el poder histórico de la Iglesia Católica y los partidos conservadores siempre han tratado de que la Iglesia se acomode bien, ¿no? Con las nuevas leyes educativas, se encuentre cómoda, ¿no? Entonces, bien, lo que más me ha sorprendido en ese sentido ha sido la ubicación política que habéis conseguido darle y la iniciativa que además estáis fomentando, ¿no? De que en la misma Constitución aparezcan conceptos, ¿no? Desde luego en España no se han planteado nunca así. No hay nadie que hasta ahora, porque ahora la reforma constitucional puede ser que también abarque algo al ámbito educativo, ¿no? Y que se brinde la posibilidad de establecer algún tipo de cambio, pero lo veo muy difícil por la tradición de la escuela privada concertada en España, que está precisamente en manos de órdenes religiosas, que están, por cierto, también en México. Porque yo el libro que he traído hoy es de Del Vives, no lo he dicho, es de los maristas, una orden que también tiene colegios aquí. El libro que he dejado yo ahí un poco caer, ¿no? Con el laberinto y tal. Bueno, pues sé muy bien lo que significan las editoras también, de origen católico. Ha sido siempre una potencia editorial y una potencia cultural y una influencia política muy importante, el catolicismo. Pero entonces, en ese sentido, yo lo que más me sorprende y lo que más valoro, además, es ese contacto político que habéis conseguido, esa posibilidad de que en la Constitución aparezcan esos nuevos términos como la ética y los derechos humanos, y que en España no hemos conseguido nunca un tipo de respuesta política clara. Ha habido mucho más oposición. Bueno, aquí también tenéis gente que está en contra, pero me da la impresión de que haber conseguido ese contacto, y sobre todo de una persona que no tenga, ¿no?, referencias o ámbito filosófico, eso a mí me ha resultado sorprendente. Por ejemplo, ¿por qué defender la filosofía? ¿Cuál es el sentido de defenderla? Yo creo que, y lo decía ayer en Radio Sofando, precisamente en la gran entrevista que tuvimos sobre el marxismo, que yo tengo una tendencia a interpretar el mundo y la realidad desde una óptica ética y política. Es decir, no considero la filosofía como la mera contemplación teórica. Y considero que muchos universitarios en su derecho están de hacer investigación puramente teórica, ¿no? Algo así como desinteresada de la realidad, desconectada de la realidad. Yo, por mi formación, y tuve una formación incluso teológica, y por mi visión del mundo, siempre he entendido el compromiso de la filosofía con la realidad social y política en la que vive siempre. Y creo que ese compromiso, sobre todo cuando defendemos la educación cívica, ¿no?, y en los derechos humanos, que era la asignatura que ha fracasado en nuestro sistema, ¿no?, que se ha eliminado, esa idea de la educación cívica y ética del ciudadano es importante, muy importante. Entonces, para mí, la deriva que debe tener la filosofía, dejando al margen que tiene que existir filosofía de la ciencia, filosofía sobre la ontología, sobre la epistemología, todas las áreas son, pero en el ámbito educativo, cuando nosotros estamos frente a adolescentes, a miles de adolescentes que van a pasar por nuestras aulas, creo que es muy importante derivar el concepto de filosofía y educación filosófica hacia la ética y la política. Correcto. Doctor, a mí me gustaría escuchar, saliéndonos un poquito de lo que nos viene planteando, pero sin salirnos del todo, y tratando de ubicar un poquito el contexto, como decía Lalo, de para qué. En las conferencias hemos escuchado una serie de inquietudes y propuestas que pues tratan de llevar el papel de la filosofía más allá del aula, lo cual es indispensable, y eso yo creo que es por lo que todos estamos pugnando. Pero me resulta curioso que hay una serie de vertientes que causan cierta polémica. Vamos a pensar, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la filosofía de la praxis, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cosa que tiende a llamarse prácticas filosóficas, que es algo que está como que cobrando cierta fuerza, está poniéndose de moda. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre filosofía de la praxis y prácticas filosóficas que parece que van enfocadas un poquito más al terreno privado, en el terreno del asesoramiento filosófico, del coaching? Yo tengo mis precauciones, mis cautelas y mis dificultades en encajar todas las prácticas filosóficas en el ámbito de filosofía de la praxis o de transformación del mundo. Porque el modelo neoliberal global que invade todo, que lo permea todo y que entra también en el ámbito educativo, ¿no? A través
de ciertas competencias y de ciertas formas de entender, ¿no?, la preparación para el mundo laboral. Yo creo que eso que has planteado de las prácticas filosóficas, nosotros en la sociedad nuestra, que yo he presidido muchos años, sí que hemos ido a cafés y hemos ido a bibliotecas y hemos ido a librerías y hemos llevado allí problemas filosóficos, planteamientos filosóficos, pero siempre con el ánimo de que la filosofía que decía Kant puede ser académica o mundana, esa filosofía mundana tuviera también una proyección fuera, pero sin dejar de ser o provenir o proceder del ámbito académico. Es decir, sin formación filosófica seria y rigurosa, yo no voy a un café o a cualquier sitio a hablar simplemente con el primero que venga o sin ningún tipo de ámbito no profesional. Entonces, en ese sentido, las prácticas, sobre todo si hay asesoramiento privado y se convierten en clientelismo, es decir, clientes que pagan por eso. Que luego pagan muy bien para eso. Exactamente. Entonces, esa consultoría a mí, y ahora mismo, la próxima semana, tenemos el Día Mundial nosotros en Madrid, ¿no? Y se organiza, y hay gente que hace consulta filosófica, lo hace nada más para enseñar, pero está creciendo muchísimo, está potenciándose mucho. Y es lo que tú dices, es la privatización del espacio filosófico, del ámbito filosófico, con fines lucrativos también, ¿no? E individuales además. Entonces, yo siempre he sido defensor de la escuela pública en España, ¿no?, y del sistema público de enseñanza. Y tengo amigos y vecinos, incluso psicoanalistas en Madrid, argentinos, por supuesto, ¿no? Sí. Y esos argentinos, pues claro, tienen clientes, nunca me hablan de pacientes. Yo los quiero mucho, los aprecio mucho, pero tienen gente que lleva 10, 15 años, ¿no? Ya lo sabes tú, haciendo psicoanálisis, etc. Entonces, el terapeuta es una cosa, el psicoanalista es una cosa, el consultor filosófico es otra, pero claro, meterse en el terreno de la psicología, si eso tiene carácter clínico o no, parece que no, que simplemente es, pero si cobras y tienes alguna idea, no es curativa, ¿no? Es simplemente... Pareciera que se pervierte, perdón, Lalo, sí. Pareciera que se pervierte el sentido de la filosofía, el objetivo de la filosofía. Bueno, esta mañana hablaba muy bien Aureliano, ¿no?, de que hay filosofías, ¿no?, llamadas terapéuticas, críticas y sistemáticas, ¿no?, o sistémicas. Bueno, pues yo veo también que en clases de filosofía, nosotros, mi experiencia personal en las clases de ética, es que algunos parece que quieren hacer terapia también de grupo con los alumnos, ¿no? Es decir, parece que los problemas de la adolescencia, que son problemas reales, ¿no?, emocionales, etcétera, y una serie de conflictos que surgen en esa edad, claro, revertirlos hacia la clase de ética, en nuestro caso en España, porque se puede prestar mucho a eso, las clases de ética, ¿no?, son muy dialógicas, son muy experimentales, muy innovadoras, ¿no?, y de hecho ha sido así. Durante 30 años la clase de ética ha sido el buque insignia de la innovación en España, ¿no? Pero lo que tú dices, luego es que encima hay otros que no entran en el ámbito educativo ni en el ámbito de lo público y dicen, no, yo monto una consultoría, es decir, es un negocio privado, en el cual doy soluciones, ¿de qué tipo? Epistémicas, intelectuales, simplemente emocionales. No es un psicoterapeuta. Entonces, yo veo eso y lo he discutido con ellos, pero ellos dicen que no, que yo como no he estado en una consulta no puedo juzgar lo que hace un consultor o una consultora filosófica porque sí, no conozco por dentro la práctica suya, ¿no? Y el café filosófico también lo conozco, y Óscar Benifier ha venido aquí varias veces y he hablado alguna vez con él y he leído alguno de sus libros, parece que lo hace muy riguroso y muy metódico, pero nosotros, en nuestra sociedad, el grupo nuestro, vamos a un café, hemos ido varias veces y no lo hemos hecho con esa rigidez metodológica que lo hacen ellos, ¿no? Y no por eso deja de ser un planteamiento de una serie de cuestiones y de problemas con un público que va allí, que le interesa la filosofía, pero que nosotros lo hacemos desde una formación de unos textos, de unos planteamientos, ¿no?, con cierto rigor, ¿no? Y en cambio, bueno, pues para eso es el café filosófico, algunos lo definen de una determinada manera y tiene que ser una metodología muy concreta. Yo no acabo de verlo porque esa rigidez y porque esa, ¿no?, esa manera de encorsetar la forma. Yo tendré una pregunta porque, bueno, serían dos. Una es, si yo hago algo para que alguien me lo compre, estoy suponiendo ya que hay un mercado, hay potencial que está dispuesto a pagar por una terapia de este estilo. Y lo otro es justamente eso, o sea, ¿qué es lo que nos está faltando desde la academia? ¿Qué mensaje no hemos dado? ¿Qué dejamos de hacer? Que estamos permitiendo, si se me permite decirlo así, que ciertas concepciones absorban como si todo se reduciera ahí a la filosofía. Entonces, y eso marca el rompimiento. Algo dejamos de hacer o algo no hemos hecho bien para que la gente compre estas formas de que juegan con las emociones, con la espiritualidad, que pueden ser muy legítimas, unas muy honestas, pero otras pueden ser muy riesgosas, en tanto que estás poniendo la emoción por delante de las personas. Es muy delicado eso. Entonces, algo me parece que hemos dejado también, o no hemos hecho bien, para que la gente siga afirmando que somos muy aburridos, que somos muy cuadrados, que somos eruditos, que solo hablamos con libros, y cuando les presentan esto, pues es lo que van a agarrar. ¿No? Es eso que decía antes entre filosofía académica y filosofía mundana. Kant
tuve una discusión muy fuerte en su época precisamente contra algunos que hablaban de la popular filosofía, filosofía popular, filosofía para todos, en función de que Kant decía, bueno, pero si la academia, ¿usted de qué habla? Si usted no tiene formación y no tiene solidez en sus planteamientos, en sus lecturas, ¿usted cómo plantea la filosofía mundana? La trivialización, la banalización de cualquier cosa se convierte en un problema filosófico, muchas veces son problemas psicológicos, ¿no? Conflictos de tipo emocional, sentimental. Entonces, si no van al psicoanálisis, van a ir a resolverlo con un filósofo. El filósofo se puede convertir en una especie de pseudo psicólogo o pseudo psicoterapeuta. Yo lo veo muy problemático, y de hecho, sobre todo cuando se privatiza, se convierte en mercantil el asunto. Entonces no acabo de entender algo que hemos hecho mal. Seguramente que esa filosofía mundana no la hacemos bien, no sabemos transmitir a la sociedad. Quizás el tema podría ser no sé si la traducción, como digo yo, la traducción filosófica o la divulgación, una buena divulgación de la filosofía. En España tenemos algunos divulgadores, hay dos concretamente, Fernando Sabater y José Antonio Marina, que han escrito libros, ¿no?, que han intentado, ¿no?, hacer ensayos y formas de presentar el pensamiento filosófico de una manera accesible. Y esa manera accesible pues, puede llegar al gran público. Ahora, ¿por qué ahora la consultoría, en estos momentos, en los últimos años, ¿no?, se está promoviendo? ¿Qué interés hay? ¿Qué modelo de sustitución? Incluso a lo mejor si es que el psicoanálisis, que es muy caro, o era muy caro para muchos, de las clases altas burguesas, porque yo no sé, la clase obrera va a ir al consultor filosófico, yo me pregunto, ¿no?, ¿los hijos de los obreros pueden acceder a todo esto? Parece que no. Entonces otra vez la burguesía y la clase media y alta, igual que pasa con el incluso psicoanálisis, pueden acceder, ¿no?, hasta con costos más bajos. O sea, el sistema económico es... Sí, no, es capitalismo. Sí. Oiga, ¿por qué estudió filosofía? Bueno, yo accedí a la filosofía porque en principio me iba a formar como misionero. Yo pensaba que América Latina o incluso el Japón o la China, yo me formé con los claretianos, con una orden religiosa, y de muy niño, desde los 12 hasta los 20, me fui preparando, ¿no?, en la enseñanza de las humanidades, bueno, con una formación bastante enciclopédica y bastante amplia. Estaba convencido de niño de que iba a ser misionero. Y esa idea de la misión pues es muy fuerte, ¿no?, en el sentido de que de niño pues crees que es una especie de aventura espiritual, ¿no? Pero llegas a los 18, 19 y 20 y viene el Concilio Vaticano II. Aquello para mí fue un mazazo tremendo, ¿no?, porque veía que lo que llamaban el ayornamiento, se llamaba así en italiano, la puesta al día del catolicismo, veía que no encajaba, que el evangelio y que la institución eclesiástica, que la misma orden en la cual estaba, aquello, el voto de pobreza, castidad y obediencia, no sé cuál de los tres ya cumplía. Veía que yo, ¿no?, como joven, ¿no?, estudiante, no me veía cumpliendo esos votos para toda la vida y estando en una institución que no era verdaderamente evangélica como yo creía. Quería un evangelio puro, un cristianismo puro, desinteresado, y veía lo que era la Iglesia Católica, la institución en España, que era muy fuerte, aliada además con el poder político del franquismo. Un desencanto. Exactamente, vino un desencanto muy fuerte y a los 20 años lo dejé, me marché a Italia precisamente, pero ya fuera de toda orden religiosa, y allí empecé a ver en los comunistas italianos y el Partido Socialista Italiano, tuve mucha relación con ellos y empecé a ver que la visión del marxismo podía ser mucho más atractiva, aunque en aquel momento, en los años 70, todavía la Unión Soviética y allí el Partido Comunista Italiano me suscitaba cierta fascinación, hay que reconocerlo, ¿no? Si a los 20 años sales de una dictadura como la franquista y de una Iglesia Católica tradicional y también, bueno, pues muy dictatorial, te vas a una Italia que hay una democracia y entonces empiezas a ver partidos políticos, empiezas a enganchar con Enrico Berlinguer, o sea, tuve una evolución, digamos, de la religión a la política, ¿no? Y en esa evolución, pues el marxismo me parecía que podía ser un instrumento de interpretación y de transformación del mundo mucho mejor que ser misionero, ¿no? Evangelizar el mundo. Y la teología de la liberación, como la Claro, en aquella época teníamos alguno, concretamente el padre Casaldáliga, Pedro Casaldáliga, que estaba en Brasil, en São Félix, era obispo de allí. O sea, teníamos misioneros que tenían esa visión de la teología de la liberación, o Ernesto Cardenal, todo aquello lo veíamos como una posibilidad, pero yo siempre fui escéptico. Pensé que desde dentro de la Iglesia ni el Vaticano ni la institución católica iba a cambiar realmente. Es decir, que eran intentos, ¿no?, de presentar un evangelio puro, desinteresado por los pobres, la Iglesia de los pobres, la Iglesia que iba a liberar, ¿no?, a América Latina sobre todo, porque es donde más estaban los teólogos. Gustavo Pérez, me parece que era el otro, ¿no? Leonardo Boff, todo eso lo veíamos, ¿no? Aunque yo ya me iba despojando, ¿no?, y desempeñando de la Iglesia Católica, luego al vivir en Roma 2 años, digo como los italianos dicen, Roma vissuta fede perduta, ¿no? O sea, vivir en Roma pierdes más fe todavía, ¿no? Porque haces de ver el aparato, la institución, de otra manera muy distinta. Entonces, veía la Iglesia de la Liberación por ahí, o la teología de la liberación, la Iglesia de los pobres, y veía el Vaticano allí, en lo cual yo estaba viendo cómo funcionaba aquello. Era muy fuerte, te desencadenaba un desgaste. Pablo II fue muy duro. Claro, yo ya me marché en el 70-72, estaba Pablo VI, luego vino el otro, Juan Pablo
I, que no duró nada, y luego Juan Pablo II, mucho peor, ya se machacó. O sea, vi que aquella evolución ya lo empecé a intuir, ya incluso con Pablo VI, aunque tuvo una encíclica que parecía que era algo popular, un progreso, el progreso de los pueblos, parecía que quería conectar con la teología de la revelación, pero es que el Vaticano es un aparato de poder impresionante. Son 2000 años de historia, claro, son 2000 años. Sí, si les parece, vamos haciendo los últimos comentarios, tenemos el espacio limitado. Nada más me gustaría hacer una última pregunta por mi parte, a ver si ustedes gustan cerrar con otro comentario. Regresando un poquito al punto anterior, pero también ligado con lo que preguntaba ahorita Lalo sobre la vocación. Este coloquio y en general el sentido de estas actividades que están realizando finalmente tienen el objetivo de defender la filosofía en el mundo y promoverla, ¿no? Darle difusión y tratar de llegar a un público cada vez más amplio. Decíamos, por ejemplo, que las prácticas filosóficas, en particular los cafés filosóficos, tienden a tener el defecto de ser demasiado light, demasiado poco serios, pero por otro lado, en la contraparte, vemos que pues también hay el riesgo de volverse demasiado erudito, demasiado académico, demasiado conceptual, demasiado rígido, lo cual pues a todas luces, lejos de acercarnos a un público más amplio, nos aleja. ¿Qué podría usted, doctor, comentarle a la gente que tiene algún interés, o cómo podríamos tratar de interesar a la gente que se acercara a la filosofía, pensando desde su perspectiva personal, vocacional, ¿no? ¿Cómo podemos decirle, sabes qué, mira, esto es interesante, y esto es importante, y esto es útil, sin caer en el riesgo del academicismo, que no parece ser muy atractivo? Yo creo que hay también vuelvo acá, porque quizás es uno de los autores que más me ha interesado durante tiempo, es ni el dogmatismo ni el escepticismo. Es decir, la filosofía no puede caer, ¿no? Igual que decimos filosofía académica, filosofía mundana, ninguno de los dos extremos, ni banalización, ni tampoco excesivo academicismo. También en esto pasa igual, el dogmatismo, es decir, presentar la filosofía como un sistema cerrado de conceptos, ¿no? Que ya está, es el diálogo, es la posibilidad de establecer diálogos en ámbitos públicos, pero con una preparación. Es decir, el que va a ofrecer un café filosófico, va a una librería a presentar un libro, tiene que buscar una forma, yo digo, de traducir y de divulgar los conceptos. La divulgación no es mala en sí misma, porque es una divulgación seria de conceptos y de traducción de textos y de problemáticas a un público que lo pueda entender. Entonces es bajar a la realidad y ver los problemas que existen en el mundo, porque esa visión, por ejemplo, de transformación de la realidad es necesaria. Tú le preguntas en cualquier café o en cualquier librería donde planteas un tema, ha caído el muro de Berlín, pero han caído todos los muros, ¿no? Tenemos un progreso social, pero ¿cómo funciona el progreso? ¿Qué idea de progreso tenemos? Es decir, plantear cuestiones que realmente la gente las puede entender y las puede ver. Por ejemplo, el análisis de los medios de comunicación. Yo es lo que hacía con los chicos, les llevaba a los periódicos. Llevaba 3 o 4 periódicos, y con 3 o 4 periódicos ellos no se daban cuenta de que los titulares establecían contradicciones tan fuertes, ¿no?, entre lo que dice uno y lo que dice otro sobre la realidad. Pues el filósofo trata de analizar, de desmontar prejuicios, de desmontar falsas verdades, de desmontar estereotipos, de desmontar, pues, a través del análisis del lenguaje, en este caso de los medios de comunicación, que la realidad que nos están diciendo es errónea, que la realidad que nos están dando por evidencia no es así, no son evidencias. Y entonces quitarse la función de ser filósofo, aclarar a través del lenguaje y a través de los conceptos toda la problemática social y cultural en la que vivimos todos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues hacer una crítica ética y política de cómo funciona la sociedad, de cómo es el sistema. Y en el fondo es eso, es tratar de desvelar, o si se quiere, la función marxista podría ser la alienación en la cual se vive muchas veces, tratar de buscar qué elementos hay de esa alienación, que es cultural ahora sobre todo, porque la económica ya no estamos en la época, ¿no?, del siglo industrial, ¿no?, de las fábricas, así, no funciona así. Ahora la economía es más especulativa, es más globalizada, es más sutil, ¿no?, en los mensajes. Entonces yo creo que un análisis del lenguaje con una derivación hacia la ética y la política para ver que la realidad es eso, que ahora estamos en un pensamiento único, y que ese pensamiento único lo que hace es imponernos muchas cosas, ¿no?, en contra de nuestros, por ejemplo, la democracia también, el poner en crisis, ¿no?, en el funcionamiento de las democracias, de los partidos. Yo creo que eso es una base importante, ¿no? Y luego también, claro, nos falta, y lo han dicho aquí en el Congreso, conocimientos científicos. Y ahora acabo de escribir un libro, 100 preguntas de ética, y durante varios meses he estado mirando cosas. Claro, yo no puedo hablar, como decía esta mañana, creo que era Jorge Linares, ¿no?, hablaba muy bien de qué concepto de persona vamos a tener con la tecnología. Vamos a ser tecnopersonas. O sea, ver, por ejemplo, a dónde nos puede llevar la biotecnología. Vamos a ser meros robots,
O la ética ambiental, ¿qué estamos haciendo con este mundo? ¿Qué consumo tenemos? Esas preguntas, llevadas a un nivel de reflexión ética fundamentada, ¿no? Y sobre los valores en que vivimos, pues te hace ver que el mundo que queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos no puede ser el que está ahora, porque esto es insostenible, ¿no? O parece insostenible. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la ética y la política, la democracia, el medio ambiente, las mujeres, pues fíjate tú, la desigualdad de género, la violencia de género que tenemos en nuestro país, brutal. Bueno, en todos los países hay, pero en la nuestra es brutal también, ¿no? Sí, también. Entonces, desmontar todos esos prejuicios machistas, ¿no? Que existen en el ser humano, eso si lo haces en un café planteando textos o argumentos, ¿no? Con autores o autoras, ¿no? Que hablan sobre el tema, pues no tiene la rigidez del aula, pero tampoco es la banalización. Yo creo que la banalización hay que luchar contra ella diciendo que todo es opinable y cualquier opinión es válida. No, todas las opiniones, si no están fundamentadas, si no están, ¿no? En evidencias o un fundamento científico, no tienen sentido. Entonces, el mundo de la opinión es tremendo, ¿no? Porque hasta los alumnos te dicen, eso es opinable, eso, yo opino esto, pero tú opinas. Y no vamos a lo mismo a tu opinión. Dices, si no es por ser el profesor, yo no tengo argumento de autoridad, lo que te digo es esto y esto y estos hechos, ¿no? Y estos argumentos, ¿cómo los rebates? Yo he tenido enfrentamientos a veces, me acuerdo, con alumnas ya de cuarto de la ESO, diciendo la evaluación del Guiturés. Eso no pasa nada, es su cultura. Digo, ¿cómo que es su cultura? Pero tú te das cuenta de, pero si ellas lo quieren. Digo, una chica de 13 o 14 años no tiene capacidad de decisión sobre una norma impuesta por una cultura, ¿no? Entonces, como se lo hacen a ellas, digo, entonces, ¿en qué quedamos? Me estás diciendo, o sea, ese planteamiento de opiniones infundadas, ¿no? y de estereotipos, ¿no? Que funcionan en la sociedad, yo creo que la tarea es esa en principio, porque cambiar el mundo si no entramos en la política, y aún entrando en la política ya vemos qué capacidad tenemos de transformación del mundo, ¿no? En unas cuantas palabras, ¿qué es una utopía? Para mí una utopía es un horizonte de posibilidades nuevas de una sociedad distinta, mejor, una sociedad mejor. No es la utopía que de aquí a mañana cambiamos el mundo y lo transformamos. A mí el problema de la utopía, que ahora vamos a presentar un libro en Madrid sobre eso, es con qué método lo hacemos. Es decir, cómo mejoramos realmente el mundo para que todos tengamos libertad y todos tengamos más justicia. Sobre todo justicia, porque la libertad es un concepto que se está usando, ¿no? Para oprimir y para ¿no? decir, ya tengo libertad. ¿Qué libertad tienes y qué entiendes tú por libertad, ¿no? Entonces, para mí el problema de la utopía es los pasos para realizarla. Esperanza en un mundo mejor, ¿qué método usamos? Y ese método implica violencia. A mí es una de las cosas que más he vivido, he estado un mes en la India mirando todo esto de Gandhi, siempre me ha interesado mucho la no violencia. Es que es muy difícil entender que sin violencia los que están en el poder van a dejar de estar en el poder y aceptar que no tienen privilegios y bajarse de esos privilegios, ¿no? Es muy difícil, no acabo de ver ni con métodos puramente biológicos o con métodos puramente democráticos el que tiene un nivel de vida, un nivel de bienestar, ¿no? A renunciar. Eso nos pasa con los refugiados. ¿Qué está haciendo Europa con los refugiados? Es un olvido tremendo, está creando más murales, más ¿no? y más alambradas. Estamos creando una Europa fortaleza nosotros mismos. Cuando resulta que la Constitución Europea y los valores europeos ¿no? Libertad de personas, van encerrando, ¿no? Estamos creando fortalezas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de vida que queremos tener nosotros parece que nos molesta gente que viene a demandar una dignidad mínima, ¿no? Una supervivencia, que no demandan más, empezar ellos como personas con sus derechos. Y eso se está negando por todos los países europeos, unos más que otros, pero al final es toda la Unión Europea la que miles de refugiados o millones están llamando a las puertas y nos estamos enterrando. Claro, nos estamos enterrando nosotros mismos. Exactamente. Pues bien, ha sido una entrevista bastante interesante. Muchas gracias por sus opiniones, doctor. Podríamos quedarnos largo tiempo escuchando, pero el tiempo se nos va y parece ser que todavía tenemos por ahí un poco de trabajo. Así que esto, pues nuevamente es Filia, Filosofía y Acontecer, el portal en donde los filósofos opinan del acontecer. Muchas gracias a todos. Doctor, gracias. Lalo, gracias. Muchas gracias.